¿La pueden ver ahí? Sí, ahí Sí, se ve está. bien. Perfecto. Bueno, para contarles, esta historia es la historia de una paciente que vi yo la semana antes que les hice la historia. O sea, es una paciente real y no le cambié nada. O sea, tal cual la muchacha la vi en emergencia. Bueno, ¿quién va a empezar a leer? Yo Yo la leo. leo. Bueno, dale. Sexo femenino, 22 años, antecedentes personales sin particularidades, consulta en emergencia, comienza hace 48 horas con dolor abdominal tipo puntada, difuso, pero sobre todo en epigastrio. En la evolución, el dolor se concentra en todo el hemiabdomen inferior, sin relación con las ingestas ni una transgresión dietética. Intensidad leve al inicio, pero en la evolución aumenta haciéndose intenso y más difuso. Calma parcial con ibuprofeno. Náuseas desde el inicio, un vómito en el día de la consulta de alimentos. Anorexia. Expulsa gases escasos, no moviliza intestino hace 24 horas. Disuria, no polaquiuria, niega dolor lumbar. PUM hace 15 días, normal. ACO, no flujo vaginal. Fiebre en el día de hoy de 38 en 2 oportunidades que excede con dipirona. Examen físico, vigil, lenguas secas, aburral. Normocoloración de piel y mucosas, febril 38,3, taquicardia de 120 ciclos por minuto, PA de 160, pulsos distales simétricos, bien perfundida, polipnea leve. Pleuropulmonar y cardiovascular sin particularidades, abdomen. Simétrico distendido, poco depresible, dolor a la palpación superficial y profunda de todo el abdomen. Mayor dolor a la compresión y descompresión de fosa ilíaca derecha e hipogastrio. A la compresión de fosa ilíaca izquierda, dolor reflejado en fosa ilíaca derecha. A la percusión timpánico difuso. Ruidos hidroaéreos negativos, tacto vaginal sin particularidades, tacto rectal doloroso a la palpación de fondo de saco de Douglas. Y la primera pregunta dice, realice diagnóstico positivo y justifique. ¿Alguno tiene alguna duda de la historia? ¿O del examen? Algo que no entiendan o que no sepan por qué es o... No, por mi parte no. Bueno, bien. Bueno, ¿quién Yo arranca con la primera pregunta? perdón, ¿Sí? Cecilia, disculpa. Yo lo que te quería preguntar, que no lo encontré, lo busqué en mis apuntes y no los encontré, Sí. cuando dice que el dolor reflejado, la compresión de fosa ilíaca izquierda y dolor reflejado en fosa ilíaca derecha. Me he querido acordar, lo busqué y no me acuerdo. Eso es el eh, signo de Rosling, me parece. Exacto, eso mismo, está exacto. bien. Comprimen con la mano la fosa ilíaca izquierda y le duele la fosa ilíaca derecha. Es un Bien. signo por irritación del peritoneo. Claro, eso te iba a decir, no me acordaba, no me acordaba el nombre, pero es debido a la irritación del Exacto, peritoneo. Bien, exacto. gracias. Porque está irritado sobre todo a derecha y cuando comprimen a izquierda duele a derecha. Bien. Gracias por el nombre, la persona que lo dijo. No hay Bien. de qué. Bueno, vamos con la primera pregunta entonces. Yo puse peritonitis aguda difusa secundaria. Bien. ¿Por qué peritonitis? Peritonitis por los elementos de irritación peritoneal que tiene ese dolor a la palpación superficial y profunda, tiene un Bloomberg, que es el dolor a la compresión y descompresión, el Rosling, que ya hablamos, y después tiene el dolor a la palpación del fondo de saco de Douglas y tiene, que no sé si lo pones acá o dónde, como un hilio paralítico porque no tiene ruidos hidroaéreos. Exacto. Después puse que es aguda por las 48 horas de evolución del cuadro, difusa porque ocupa más de 2 cuadrantes y se ubica en todo mi abdomen inferior, y secundaria porque tiene como un cuadro de dolor en 2 tiempos. Bien, varias cosas. Está bien.
también tiene cosas de la historia, ¿no? Está bien, vos lo justificaste todo con el examen físico, ¿no? Pero tiene cosas de la historia. Por ejemplo, el dolor. No, en que el dolor primero es localizado y luego difuso. Eso, Sí, o sea, eso, por eso, porque es como en 2 tiempos, ¿no? No lo expliqué ahí, pero me refería a exacto, eso. exacto. Es un dolor en 2 tiempos, o sea, es como cuando uno habla, por ejemplo, de una peritonitis por una úlcera perforada. Por ejemplo, tiene un dolor que en un inicio es epigastrio y después el dolor se hace difuso, ¿no? Entonces ahí es un dolor en 2 tiempos, que dependiendo de la etiología es la topografía inicial. Pero ya que el dolor se haga difuso, como le pasó a la chica, ya habla de que hay un cuadro diseminado adentro del abdomen, ¿no? Un cuadro peritoneal. Bien. Y otra cosa que te iba a decir es que los elementos que vos dijiste de ilio te sirven para justificar tu diagnóstico de peritonitis. ¿tá? Porque uno de los elementos que cuando yo le voy a contar que tiene una peritonitis a alguien, le cuento el examen físico a un paciente, digo, y además tiene un silencio abdominal. ¿tá? El silencio abdominal es de ilio, ¿tá? Así como también vieron que tiene el abdomen distendido, no expulsa gases, creo, sí, puse que expulsa Expulsa gases, gases, pero no pero no moviliza. moviliza. ¿tá? Entonces, el silencio abdominal habla de ilio y en el contexto clínico de esta paciente, específicamente, ¿tá? Que tiene un cuadro abdominal difuso, a mí me traduce clínicamente que hay algo líquido o algo que está irritando todo el delgado, por lo tal genera el ilio. ¿tá? ¿Se entiende? Sí. Sí, Así que me dijiste que era una peritonitis, está bien justificada, yo le agregaría lo del silencio, se lo agregaría, o sea, todo lo que es ilio se lo agregaría para justificar mi cuadro de peritonitis. Es aguda por el tiempo de evolución, eso está bien, y es difusa, ¿tá? Porque compromete más de 2 cuadrantes. ¿tá? No importa que es en mi abdomen inferior, no. Siempre que yo tengo que justifico una peritonitis, que digo que va a ser difusa, porque la peritonitis puede ser localizada o difusa. Localizada, ya tiene una peritonitis localizada cuando uno toca la fosa ilíaca y el paciente tiene un dolor a la compresión y de compresión. Eso por definición es un elemento de irritación peritoneal y es una peritonitis que sería localizada. Que de hecho no lo expresamos así clínicamente cuando estamos definiendo el paciente, ¿no? Pero cuando compromete más de 2 cuadrantes, ya por eso es difuso. No importa si es en el abdomen inferior, superior o la topografía del abdomen que sea. ¿tá? Ya por comprometer 2 cuadrantes es difuso. ¿tá? Bien. Dijiste difusa, 2 aguda. cuadrantes no es sectorial. ¿Cómo? 2 cuadrantes. No es regional, quise decir. Bueno, sí. Eso se puede considerar regional si son 2 cuadrantes. O sea, por definición del libro es que compromete más de 2 cuadrantes. La definición teórica. ¿tá? Ya igualmente, un paciente que defiende más de un lugar, algo tiene, porque cuando es localizado, ustedes piensen, por ejemplo, no sé, si acá ahora me van a decir la etiología, pero seguramente puede ser algo apendicular. Si fuera en colon, por ejemplo, fueran sigmoides, ya a mí, si yo le toco la fosa ilíaca izquierda y le duele, yo pienso que puedo tener algo localizado. Yo ya si palpo y siento en otro cuadrante, ya ahí me está hablando de que puede ser algo difuso. ¿Se entiende? Una cosa es la definición teórica y después eso adaptado a lo que es la práctica. Pero está Pero bien. teóricamente tiene que ser más de 2 para ser difuso. Bueno, sí, si uno Ok. lee en el libro, dice más de 2. Está. A mí me había quedado un poco ¿Me confusa entienden la lo que yo les redacción. quiero, lo que Sí, les quiero entendemos. Sí, sí. expresar?
¿tá? Que no se queden con el concepto es que si es difuso, solo sí y solo sí es más de 2. ¿Tá? Esto es un tema para la clínica, para ustedes, para la vida, para la prueba, sí, lo ponen así, pero para la vida, sepan que cuando ustedes palpan un abdomen y duele más de un cuadrante, o en un contexto que estamos pensando en una peritonitis, ¿no? Ahí uno ya tiene que sospechar que tiene una peritonitis que seguramente sea difusa, ¿tá? Porque las peritonitis, por lo general, se generan por un proceso inflamatorio, infeccioso, específico en una región y empieza a generarse el pus, y el pus va desde el lugar infeccioso hacia el resto de los cuadrantes, ¿no? O sea que si ya me duele un cuadrante al lado del proceso que yo estoy pensando, ya sé que hay algo que está diseminándose por el peritoneo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Se Sí, entiende? Bien. ¿Alguna duda que tenga alguno de esta pregunta o algo que no les haya quedado claro? Yo tengo una pregunta. El ilio es funcional, ¿verdad? Sí, El sí. ilio es funcional. Pero yo también podría decir que se presenta con un síndrome suboclusivo de 24 horas de evolución, dado por una irritación peritoneal que me hace pensar en un ilio funcional. Cuando cuando uno habla de oclusión, Ujú, tenemos oclusiones mecánicas y las funcionales. sí, ¿Tá? Las funcionales son todas los cilios, por ejemplo. Las mecánicas son por una causa mecánica obstructiva que genera la oclusión. ujú, Cuando hablamos de suboclusión, sí, hablamos por lo general de las oclusiones mecánicas. ok, ¿Entiende? Cuando uno habla de esto el ilio es secundario, una repercusión secundaria que le está generando la peritonitis. claro, bien, ¿Tá? Y por lo general no hablamos de suboclusión. bien, Obviamente que los días, porque esto no es todo de un momento a otro, o sea, el peritoneo se va irritando y va generando secundariamente, genera el líquido, cuando se genera el líquido, eso irrita las asas delgadas y genera genera por un lado la contractura del músculo estriado y la relajación del músculo liso, o sea, esto es progresivo. bien. Si uno lo piensa estrictamente, y sí, previamente tendría un cuadro como si fuera de suboclusión, pero no hablamos de suboclusión cuando hablamos de ilio. Ah, perfecto, perfecto. Esa era mi Hablamos de duda ilio. porque justamente yo lo puse así como un síndrome suboclusivo porque, claro, básicamente vos lees la historia y si vas a la definición sería un síndrome suboclusivo, pero no sabía que cuando hablas de una peritonitis, porque es secundario, no hablas de un síndrome, sino hablas del ilio. Exacto, hablas más directamente del ilio. Bien, perfecto, ¿No? gracias. Nosotros utilizamos más que nada el tema de la suboclusión cuando hablamos de las oclusiones mecánicas. Que Bien, las oclusiones mecánicas instaladas son una oclusión mecánica, pero precedieron por una suboclusión. Si uno interroga a los pacientes, el paciente te cuenta una historia de suboclusión hasta que después se consolida la oclusión. Pero lo hablamos sobre todo cuando hablamos de las oclusiones mecánicas, porque esta paciente fue evolutivamente instalando los síntomas que son por repercusiones, o sea, es todo secundario a lo que tiene en el peritoneo. perfecto, gracias. ¿Tá? Y una cosa que siempre se tienen que fijar, por ejemplo, es que cuando uno habla de suboclusión, también hay algo que tiene en los ruidos. ¿Tá? Las suboclusiones tienen los ruidos timpánicos. ¿Tá? Y van aumentando en frecuencia. No llegan a ser una oclusión como tal, pero uno oculta al paciente y el paciente tiene los ruidos aumentados. ¿Tá? A diferencia del ilio, que en el ilio se va paralizando el intestino, entonces los ruidos van disminuyendo. De hecho, hay pacientes que uno los oculta y tiene algún ruido una vez cada tanto,
Y eso es que se está instalando un hilio. Y las suboclusiones se comportan como de la otra manera, para el lado de las mecánicas. Bien, ¿Está? gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Ahí están escribiendo acá en el chat. ¿Qué poner? ¿El hilio regional es lo mismo que el hilio paralítico? Sí. Natalia, les pido que me, que me hablen, porque si no lo veo no me doy cuenta. No, no importa. Prefiero que me interrumpan y me pregunten. ¿Tá? Así todos escuchan, porque capaz que quedan cosas colgadas ahí en el chat y después nadie las ve. El hilio puede ser regional o localizado. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro de una apendicitis aguda, me va a generar un hilio regional. ¿Por qué? Porque todas las asas delgadas que estén alrededor del apéndice van a estar distendidas. ¿Por qué? Porque se relaja el músculo liso por un tema de contacto con el proceso inflamatorio. Entonces ahí tengo un hilio regional. Si tengo una diverticulitis, por ejemplo, ¿ah? Ahí también van a ver, vieron que el epiplón siempre va a donde está la inflamación y las asas delgadas también. Entonces ahí se genera un hilio regional. Siempre, casi siempre, todos los procesos inflamatorios intraabdominales tienen un hilio regional. ¿Ah? Que hilio paralítico es como el nombre y el apellido, hilio paralítico. Pero hilio paralítico puede ser regional o difuso, total, de todo el delgado. ¿Se entiende? ¿Tá? Hilio paralítico es como nombre y apellido del hilio. Y regional es que es localizado, y el hilio generalizado es que es de todo, de la mayoría de las asas delgadas. Bien, ¿alguna otra duda? Por ahora no. Bien. Bueno, pasamos a la segunda entonces. ¿Cuál es el Dale. diagnóstico biológico? Bueno, yo aquí me jugué que es una peritonitis apendicular, ¿Mm? justamente dado por la presencia de, creo yo, que es la cronología de Murphy positivo, porque comienza en epigastrio, se mueve hacia hipocondrio y se instala en fosa ilíaca derecha y ahí en hipocondrio. ¿Cómo se llama eso? Eso es la cronología de Murphy, Exacto. ¿Tá? ¿sí? No dice nada El esquema doloroso de Murphy, que le del llamamos. esquema doloroso de Murphy. ¿Ah? Bien. Que tiene esa cronología. El dolor empieza en epigastrio o a veces periumbilical y después migra a la fosa ilíaca derecha. ¿Ah? Muy bien. Ese es un signo que es bastante característico de una apendicitis. De hecho, nosotros vemos un paciente que tiene ese esquema y decimos, tiene una apendicitis, clínicamente. ¿Tá? Podrá ser o no, pero es algo bastante sensible para decir que tiene una apendicitis. ¿Tá? O sea, que tiene el esquema cronológico de Murphy, ¿y por qué más? La anorexia, el vómito. Sí, muy bien, la anorexia, Fiebre. La fiebre, fiebre, porque es una paciente joven, sin antecedentes personales a destacar y por epidemiología. Y por frecuencia. Mm. frecuencia, porque es una paciente joven también, ¿sí? Tiene también lengua saburral, que en realidad es un elemento Exacto. específico, pero se suele encontrar. Y en realidad la disuria, a veces como que el mismo apéndice como inflamado podría irritar, digamos, como el tracto urinario, y eso también, bueno, te podría hacer pensar eso. Exacto. La anorexia es muy característica de la apendicitis. Y ojo con la lengua saburral, ¿tá? Porque lengua saburral es de cualquier proceso digestivo, ¿tá?
Obviamente que en el contexto de toda esta paciente, a mí me apoya mi planteo, ¿tá? Pero la lengua saburral me la puede dar una oclusión. ¿Me entienden? O me la puede dar una úlcera perforada. ¿Tá? O sea que es un proceso que es un signo que lo puede dar cualquier proceso inflamatorio intestinal, pero en el contexto de toda esta paciente, yo obviamente que mi diagnóstico etiológico lo voy a justificar con todo eso que ustedes dijeron. ¿Tá? Primero el esquema de Murphy. Perdón, primero es que es una paciente joven, sana, ¿tá? Por frecuencia, el esquema, la anorexia, la lengua saburral y porque tiene fiebre. ¿Tá? Todo eso a mí clínicamente me hace plantear que tiene, y además, otra cosa que se olvidaron es el dolor, donde en el examen físico vieron que el dolor se localiza, duele sobre todo Sí, a fosa derecha. ilíaca derecha, sí. ¿Tá? Y es donde ella localizaba mayor su dolor, donde ella cuenta que le dolía más. ¿Tá? Bien. Una ¿Algún- pregunta, me quedó confundido. ¿Lo de la lengua saburral es de todo el aparato digestivo o del intestinal concreto, la inflamación? Y más que nada es, a ver, cualquier proceso inflamatorio o infeccioso a nivel digestivo, sobre todo, sí, es más, no, no te diría, el esófago tampoco tiene ningún cuadro inflamatorio agudo, no es lo habitual, pero si uno tiene una peritonitis por una causa de una úlcera perforada, tiene la lengua saburral. Si un paciente tiene una oclusión, seguramente tiene la lengua saburral. ¿Tá? O sea que puede ser de cualquier proceso infeccioso o inflamatorio a nivel digestivo, sin considerar el esófago. De hecho, es raro, digo, cosas Perfecto. agudas del esófago, una perforación de esófago, no da una lengua saburral, da otras cosas más graves clínicamente. ¿Ah? Esto es como un tema semántico, digo, para que no se queden con ese concepto, que la lengua saburral es igual a apendicitis. ¿Ah? Esto como todo, los pacientes pueden tener todo o puede que no tengan nada. Y que no tenga lengua saburral no quiere decir que no tenga una apendicitis. ¿Tá? Bien. ¿Algo más que quieran del diagnóstico etiológico no les haya quedado claro? Bueno, Profe, una pregunta. ¿sí? Lo que dice del signo que dijeron del dolor referido en fosa ilíaca derecha cuando se comprime izquierda es también de apendicitis o en general de peritonitis. Es de apendicitis. Es un signo específico de apendicitis. Gracias. De hecho, ese signo está escrito en los libros de semiología para apendicitis. O sea, Pero el señor que apendicitis lo complicada. describió, el señor que lo describió para apendicitis. Pero, profe, ¿Sí? pero de apendicitis complicada en concreto, no de cualquier apendicitis, o puede ser una apendicitis no complicada también. Puede ser una apendicitis no complicada. Perfecto. Es un Gracias. signo reflejo. ¿Tá? Ustedes piensen, ustedes lo que tienen que pensar es, adentro de la barriga lo que pasa es que se genera un cuadro infeccioso, ¿tá? Localizado en un lugar. Por continuidad, lo primero que hay es el peritoneo parietal. Por lo tanto, cualquier proceso infeccioso a nivel de la barriga va a irritar el peritoneo parietal. Y en este caso es, yo tengo la fosa ilíaca de un lado, tengo el peritoneo por arriba, por lo tanto, me lo irrita, ¿tá? Y por un tema de las terminaciones nerviosas del peritoneo hacia el lado, yo voy a palpar del otro lado y es un signo reflejo donde está el proceso inflamatorio, porque es donde más está el peritoneo en contacto con la serosa inflamada. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, y de la mano del diagnóstico positivo y del diagnóstico etiológico, ¿qué otros diagnósticos diferenciales tienen que hacer?
porque siempre hay algo más en cirugía. Profe, No, perdón de la pregunta anterior, sí, capaz medio bobo, pero es una apendicitis complicada que eventualmente progresó a peritonitis, ¿no? sí, es un tema semántico. Si a ustedes le ponen una historia así, ustedes tienen que poner como diagnóstico peritonitis. Sí, pero el diagnóstico etiológico, ¿ponemos solamente apendicitis o ponemos apendicitis complicada? Esa es mi pregunta específicamente. Sí, eso, o sea, ya cuando vos decís que es una peritonitis, es una apendicitis complicada. Si distinto fuera si tuviese un absceso, por ejemplo. Ahí sería una apendicitis complicada con un absceso o con un plastrón apendicular. Por definición, cuando uno dice diagnóstico positivo peritonitis y dice que la etiología es una apendicitis, sí, es una apendicitis que está complicada. Pero solo con poner entonces apendicitis ya está. Sí, Está, podés perfecto. poner solo apendicitis o es agregarle una palabra, podés poner apendicitis aguda complicada con peritonitis. Está, perfecto. Gracias. Mientras vos digas que tiene una peritonitis y que tu diagnóstico principal es la peritonitis, y si después abajo vos querés aclarar que es una apendicitis complicada con una peritonitis, no cambia. La palabra peritonitis tiene que aparecer en tu diagnóstico. Genial, gracias. Bien. Tengo una pregunta que es más que nada conceptual. Sí. Pues yo tenía que, según la evolución, es aguda cuando es hasta 24 horas. Y en este caso, como ya llevaba 48 horas, ¿no sería subaguda? Bueno, Me parece a mí que la peritonitis no está instalada hace 48 horas, o sea, como que cambió el dolor de apendicitis, se complicó y quedó peritonitis, pero no es que hace 48 horas tiene la peritonitis puesta. Eso es lo que yo entiendo. la peritonitis, como dijimos, es una complicación secundaria al cuadro apendicular. Lo que lleva 48 horas de evolución es el cuadro. Es el cuadro apendicular, sí. Exacto. Y la peritonitis seguramente lleve menos de 48 horas, porque es un cuadro evolutivo. ¿Tá? La peritonitis las peritonitis apendiculares no es que arrancan dolor fosa ilíaca, fiebre y peritonitis, ¿no? Porque como les expliqué, la progresión de la enfermedad. O sea, la peritonitis se va instalando evolutivamente, pasan las horas de instalada la apendicitis. Por lo tanto, la evolución de la apendicitis es aguda. Pero, chiquilines, escuchen una cosa. Siempre ustedes tienen que razonar con la clínica de los pacientes. Si yo estaba chiquilina, me dice a mí que no es que arrancó hace 24 horas, que arrancó hace 48 horas con el dolor y que hace 48 horas me instala todos los elementos de peritonitis, es una peritonitis aguda igual. El tema de agudo y subagudo es, por lo menos, hay que decir, una semana. Obviamente que en el libro dice porque lleva 48 horas de evolución, pero entienden lo que les quiero decir. No se les vaya a ocurrir si le ponen la misma historia y le ponen que arrancó hace 72 horas, no vayan a poner subagudo, porque eso les van a decir que está mal. ¿Entienden? Sí. ¿Tá? O sea, el tema en las peritonitis, por lo general, se considera que hasta una semana es aguda. Nosotros, de hecho, utilizamos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo veo una paciente que tiene una colecistitis, ¿tá? Y la señora me dice que empieza con dolor en hipocondrio derecho hace 3 días, 4 días. Eso es una colecistitis aguda. ¿Entienden? Si la mujer me dice que hace una semana que está con el dolor, yo ahí digo que es subaguda. ¿Tá? Pero el tema de agudo y subagudo para las peritonitis no se usa mucho. De hecho, la mayoría de las peritonitis son agudas. Los pacientes, si están una semana con una peritonitis en la casa, seguramente vengan muy mal o graves o de hecho se mueran, ¿no? ¿Entienden lo que les quiero decir? Sí, perfecto. Bien.
Bueno, y entonces, ¿qué cosas tienen que pensar de diagnósticos diferenciales? Yo puse que el diagnóstico diferencial del positivo, en este caso por ser un cuadro clínico claro, no me planteaba. Ahora, del etiológico, me planteé, o sea, no en esta paciente, ¿no? Pero bueno, está, o sea, lo tenés como que una úlcera gastroduodenal perforada, en un paciente más añoso, un divertículo complicado, que ahí lo vas a encontrar, pero con un dolor localizado en fosa ilíaca izquierda, fiebre y dolor. Ya puse esas dos solo. Yo lo Puse dividí también, entre... perdón. Perdón, dale, Perdón. Serena, perdón. No, o sea, en realidad lo que yo puse también es que de etiológico, no sé, o sea, puse que tampoco en esta paciente, ¿no? Pero como que siempre mantener como alto índice de sospecha en pancreatitis, por ser tipo cuadro de abdomen agudo, pero en realidad no sé. Por eso tenía como la duda. Bien. Yo en mi Sí, caso dale. puse que en el positivo, al hacer una presentación clínica tan clara, no lo plantearía, pero del etiológico lo dividí en tres, en gastrointestinales, en ginecológicos y urinarios. Dentro de los ginecológicos, sé porque es una mujer de 22 años, en edad fértil, ¿verdad? Bueno, puede presentar una peritonitis o una hemorragia intraquística o una endometriosis. Dentro de lo gastrointestinal, como alejado, planteé una pancreatitis porque justamente no me acordaba lo del dolor ese y medio que jugué con el dolor referido de fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Y dije, bueno, voy a poner acá, pero sería muy alejado. La diverticulitis aguda también es alejada porque nosotros tenemos más frecuencia acá en Occidente sobre colon sigmoides, hacia la izquierda. Y bueno, una enterocolitis aguda también planteé, pero está muy alejado. Y dentro del urinario usé la presencia de fiebre y esa disuria que tenía como para decir, bueno, está capaz que podría plantear una pielonefritis, pero está muy alejado también. Bueno, Quizás, sí. quizás un Dale. diagnóstico que se podría plantear, un Mm. diferencial, por tener, bueno, aunque se habla ahí de que hay una FUM y está tomando anticonceptivos orales, quizás que el embarazo ectópico no estaría mal plantearlo como diferencial, ¿no? Porque, bueno, quizás pueda haber una falla en los anticonceptivos orales y la FUM quizás no puede ser la que manifiesta el paciente, ¿no? Y ahí se podría hacer una pared clínica con dosificación de beta-HCG. Exacto. Varias cosas. En cuanto al diagnóstico positivo, a mí no me queda duda que tiene una peritonitis, clínicamente. ¿Tá? Esto no es una infección urinaria. ¿Tá? ¿Por qué? Porque alguien dijo recién algo, lo de la disuria. La disuria puede ser por el contacto del apéndice con la vejiga, porque el apéndice a veces cae hacia la pelvis, toca la vejiga e irrita, así como irrita el peritoneo y el delgado, irrita la vejiga y les puede dar disuria. O a veces no es directamente el apéndice, sino es el líquido que está en la pelvis que genera la disuria. ¿Ah? Entonces, yo creo que del diagnóstico positivo, a mí no me queda duda que tiene una peritonitis. ¿Ah? Y en cuanto a los diferenciales del etiológico, ustedes ahí tienen que abrir abanico. ¿Ah? Y siempre pararse en el paciente. ¿Ah? En esta gurisa que tiene 22 años, en edad fértil, ¿ah? El primer diagnóstico diferencial que hay que hacer es con una etiología de una peritonitis ginecológica. ¿Ah? Ya sea por una IP, ¿ah? Puede ser por un folículo complicado o un quiste hemorrágico, o puede ser un embarazo ectópico complicado. ¿Qué cosas a mí me alejan, ¿tá? de
el quiste hemorrágico o del embarazo ectópico, que tiene fiebre, ¿tá? Y que son 48 horas de evolución. Pero no me aleja de las complicaciones ginecológicas infecciosas, como una IP, con una peritonitis por causa de una EIP. ¿tá? Entonces, siempre en su cabeza, cuando ven una mujer joven en edad fértil, el primer diagnóstico diferencial tanto de la peritonitis como de la apendicitis son todos los cuadros ginecológicos. ¿tá? Siempre lo tienen que pensar. Obviamente que si yo estoy, no en ella que ya sé que tiene una peritonitis, pero en una paciente que tiene un dolor en fosa ilíaca derecha, ¿tá? Y que se le va el hipogastrio, ahí sí tengo que pensar, ¿esto será una apendicitis o será una infección urinaria? Ahí sí, pero no en ella, que ella ya sabemos que tiene una peritonitis. ¿tá? Entonces, el primer diagnóstico diferencial del etiológico es lo ginecológico y siempre adaptarlo a la clínica del paciente. Está bien, no sé, ¿quién fue que dijo lo del embarazo ectópico? Yo. No les veo las caras, estoy como los Ah, viejos, de que no les veo las caras. No sé quién es. Bueno, Lucho. está. Luis, Lucho. Luis, Ah. bien, Luis, está perfecto lo que dijiste. Siempre hay que pensar en el embarazo ectópico. Y es cierto lo que vos decís. De hecho, no es que uno le tiene que creer a los pacientes, ¿tá? Pero sí, igualmente puede tener, porque a veces los pacientes no dicen todo como es, ¿tá? Entonces, eso que vos dijiste está muy bien, ¿tá? Siempre hay que pensarlo. Pero a mí lo que me aleja del embarazo ectópico complicado es la fiebre, ¿tá? Eso es lo que me aleja. Pero, de hecho, esta chiquilina, yo la veo en emergencia, y ¿saben qué es lo primero que le voy a pedir? Una beta Una HCG. beta. Una beta HCG, ¿está? Esta y todas las mujeres que veo que me parece que puede tener una apendicitis, lo primero que le pido es la beta HCG, ¿tá? Porque miren que es más frecuente en las mujeres los cuadros ginecológicos que los cuadros de apendicitis, distintos en los hombres. ¿tá? Si yo tengo un hombre que le duele la fosa ilíaca derecha, me tienen que convencer que no tenga una apendicitis. Y en las mujeres, al revés. Si veo una mujer con que le duele la fosa ilíaca derecha, me tienen que convencer que no tenga un cuadro ginecológico. ¿Se entiende? Perfecto, sí. ¿Tá? Sí. Bueno. Entonces, primero, siempre pensar en las causas ginecológicas. Segundo, el cuadro de, les voy a ir diciendo lo que yo plantearía mentalmente si veo a esta paciente, que fue lo que hice. ¿tá? Primero pensé lo ginecológico. De hecho, obviamente, como bien dijeron, hay pila de cosas ginecológicas que me alejan. ¿tá? Tiene una FUN, toma anticonceptivo y no tiene flujo. ¿tá? Pero igual lo voy a pensar. ¿tá? Segundo, una gastroenterocolitis yo no la plantearía en esta paciente. ¿tá? Ni muy alejado, no se me ocurriría que puede tener una gastroenterocolitis, tiene diarrea. ¿tá? Sería, ¿entienden? Es más raro. Y otra cosa, la gastroenterocolitis, uno ausculta la barriga del paciente y los ruidos están sumamente aumentados. ¿tá? Porque tienen continuamente una contracción del intestino delgado. ¿tá? No hacen hilio las gastroenterocolitis. Es al revés, distensión y mucho ruido. ¿tá? Y es una historia que por lo general tienen diarrea. ¿tá? Diverticulitis, como dijeron. Cualquier paciente que le duela la fosa ilíaca derecha y que tenga una peritonitis que uno piensa que puede ser apendicular, tiene que plantear como diagnóstico diferencial una peritonitis diverticular. Si bien es cierto, como ustedes dijeron, que me aleja, a mí lo que me aleja del diagnóstico diferencial de diverticulitis en esta chiquilina es que es una chiquilina de 22 años. La patología diverticular se ve en pacientes
a mayor edad, ¿tá? Y no tan dañoso. El paciente de 40 y algo de años que tienen peritonitis diverticular. Me aleja la edad. No es frecuente a los 22 años tener una patología diverticular, ¿tá? Pero me aleja eso, no me aleja que es porque le duele a la derecha. Porque muchas veces hay muchos pacientes que tienen un sigmoides largo, o sea, un colon sigmoides largo, que habitualmente el colon sigmoides está a izquierda y cae hacia la pelvis, hacia el recto. Pero hay pacientes que tienen un sigmoides largo, un colon largo, y ese sigmoides se va hacia la derecha, ¿tá? Cae hacia la derecha. Entonces, puede dolerle la fosa ilíaca derecha y tener una diverticulitis. ¿Se entendió lo de la diverticulitis? ¿Por qué no? Sí. ¿Ah? O sea, sí, es un diagnóstico diferencial del apendicitis, pero yo no lo plantearía en esta chiquilina por la edad. Y además, porque no tiene una historia previa diverticular. ¿Ah? Los pacientes con un paciente no es que tiene un divertículo, se perforó y hizo una peritonitis. Los pacientes con peritonitis de etiología diverticular vienen con una historia previa diverticular, de dolor, alteración del tránsito, gleras, ¿tá? Puede tener algo de intolerancia digestiva alta, ¿tá? Pero tienen como una historia, si uno rasca ahí en el paciente, los días previos cuentan algo de eso que yo les dije, ¿tá? Otra cosa, úlcera perforada. Bien, la úlcera perforada, ¿quién fue que dijo úlcera perforada? Yo. ¿Por qué te Pero no- pareció que puede ser una úlcera perforada como un diagnóstico diferencial? A ver, ¿en qué cosas clínicas a vos te hacen No, pensarlo? no lo pensé en ella, o sea, en ella no lo pensé, dije, ¿qué cosas pueden dar peritonitis? O sea, así como me planteé la apendicitis, dije, bueno, la úlcera también, me falta todo el síndrome perforativo, el preperforativo, el doloroso, o sea, no en ella, o sea, fue como poner algún diferencial, pero si no, no. Exacto. Está bien, o sea, siempre hay que pensar qué otras cosas puede tener el paciente, eso estamos de acuerdo. Pero siempre ustedes sean, ¿cómo decir? Sean vivos en el momento de contestar preguntas, porque esto es una prueba, y los va a evaluar alguien y va a decir, está bien lo que está pensando, mirá, está diciendo, se le está yendo por las ramas. Entonces, ustedes, esta prueba es más fácil porque tienen un paciente, ¿entienden? Entonces, siempre adapten al paciente. ¿Qué cosas yo te podría decir? Lo único que se me ocurriría que podría tener un dolor, una peritonitis por una úlcera perforada, porque tuve un dolor en epigastrio. Pero además me falta absolutamente todo. Primero, la edad. No es frecuente que a los 22 años hagan una úlcera perforada. ¿Ah? Las úlceras perforadas se hacen obviamente en un tiempo evolutivo de un síndrome ulceroso previo. ¿Ah? Una chiquilina con 22 años sin ningún síntoma ulceroso previo, o sea, la úlcera como que se me va para un costado. ¿Tá? Y como tú bien dijiste, le falta la historia previa de sufrimiento o de gastritis, ¿tá? Algo que a mí me haga pensar en úlcera, ¿tá? Pero de hecho, por ejemplo, el dolor de esta chiquilina, o sea, claramente tiene una migración. ¿Y cuál es la diferencia, Pilar, de la úlcera perforada en la topografía del dolor? ¿Cómo se instala clínicamente ese dolor? Tiene una Es migración también. brusco, sí, pero es brusco, es insidioso. Exacto. Ese es el momento que se perfora. Tiene un dolor brusco. Brusco en el lugar, en el epigastrio, Exacto. generalmente. ¿Tá? Insidioso. Dolor tipo perforativo. Un dolor en epigastrio, intenso. ¿Y qué cosas puede agregar el paciente que te dice que le pasó cuando tuvo ese dolor? ¿Qué pueden hacer? ¿Enterorragia? No. No, no sé. ¿Un síndrome neurovegetativo? Exacto. Un Ah, síndrome síndrome, neurovegetativo. sí. ¿Tá? ¿Qué pasa? Cuando el estómago se perfora, ¿tá? Da ese dolor de irritación brusco y le da un síndrome neurovegetativo,
y después, a continuación, ¿qué es lo que sucede? Y como el líquido que sale, el ácido va migrando por el peritoneo, primero de forma descendente hacia derecha y después ascendente por el lado izquierdo, ¿no? Exacto. A La través de las migración. goteras parietocólicas, ¿no? Tipo, sigue ese trayecto. El dolor arranca en el epigastrio, que es donde está el foco, ¿tá? El estómago perfora, ¿tá? Y acá la diferencia de la peritonitis es que esta peritonitis al inicio es química, por irritación del peritoneo, porque se abre el agujero, les estoy explicando para que entiendan, ¿no? Esto son términos muy médicos. Se abre el agujero de la úlcera en el estómago o en el duodeno y automáticamente pasa el contenido gastroduodenal al peritoneo. Entonces, o sea, cede ese dolor brusco que tiene el paciente, de la perforación, y después el dolor se empieza a migrar hacia hipocondrio derecho y de hipocondrio derecho a flanco derecho y a fosa ilíaca derecha. Pero siempre sigue ese trayecto el dolor. ¿Por qué? Porque es hacia donde van los líquidos desde el epigastrio. ¿Entienden? Es como un dolor que migra del epigastrio hacia derecha, respetando todos los cuadrantes. ¿tá? Pero uno, cuando examina a un paciente con una úlcera perforada, le toca el epigastrio y el epigastrio duele. A diferencia de cuando uno examina una peritonitis de una causa apendicular. La mayoría de los pacientes que uno le toca el epigastrio, no les duele el epigastrio. De hecho, uno le toca, no duele nada. Y duele a derecha, abajo, fosa ilíaca, flanco derecho, hipogastrio. ¿Entienden? Porque el dolor inicial en epigastrio es reflejo, no es porque el cuadro inflamatorio arrancó ahí. ¿Está? Entonces, esto está bueno porque ya les van quedando otras peritonitis, ¿tá? Pero el inicio del dolor es distinto, la historia previa es distinta y por dónde va migrando el dolor, ¿tá? Siempre que a mí me dicen que yo tengo un paciente que le duele, que empezó con dolor en epigastrio y después migró, si a mí me están diciendo que migró, es que yo asumo que en epigastrio no le duele y se localiza en fosa ilíaca derecha. De hecho, si a mí me van a contar una historia de una peritonitis, de una causa de una úlcera perforada, me van a decir dolor en epigastrio tipo puntada, intenso, transfixiante, que puede o no tener síndrome neurovegetativo, y después el dolor se localiza y migra o se localiza sobre todo flanco derecho, hipocondrio derecho, flanco derecho y fosa ilíaca derecha. ¿Tá? ¿Y se entendió eso, la diferencia? Sí, decías que el dolor de la úlcera duele a la palpación en epigastrio, ¿no? Sí. Porque el apendicitis va a doler a la derecha. Exacto, exacto. Es lo que quiero que entiendan. Cuando uno examina a un paciente con una úlcera perforada, uno toca el epigastrio y duele. Toca flanco derecho, hipocondrio derecho, todo duele. De hecho, si yo, en esta chiquilina ya tiene una peritonitis que parece ser difusa, de hecho le dolía todo el abdomen. Pero si yo lo hubiese examinado una hora antes, el epigastrio no les duele. O cuando tengo solamente una apendicitis, ¿entienden? Uno toca y le duele la fosa ilíaca derecha y toca el epigastrio y no le duele. ¿Tá? A esta chiquilina le duele secundariamente por el líquido peritoneal que tiene. No sé si entienden la diferencia, no sé si fui clara en eso. Sí, se entendió. Y lo otro que dijeron de la pancreatitis, está muy bien. Siempre que uno tiene un cuadro abdominal, tiene que pensar en las pancreatitis, ¿tá? Porque las pancreatitis a veces dan unos dolores muy inespecíficos en el abdomen que no son el clásico dolor en barra que arranca en epigastrio y se irradia a los dos hipocondrios, que es tipo barra con vómito. Muchas veces los pacientes no tienen esto y tienen un dolor difuso. Y uno les hace una milasa porque ya no les sabe lo que tiene y tienen una pancreatitis. Y lo que les duele es el líquido, porque la pancreatitis genera líquido, que es un líquido inflamatorio, que
va al retroperitoneo y además en el abdomen. Y todo ese líquido inflama el peritoneo y da dolor difuso. Pero en esta chiquilina yo no plantearía una pancreatitis. ¿Por qué no plantearía una pancreatitis en ella? ¿Qué cosas me alejan de la pancreatitis? O sea, no parece que tenga una litiasis vesicular no sintomática. Exacto. No tiene una historia de cólico biliar. Es raro que una chiquilina de 22 años haga una pancreatitis sin una historia previa biliar, sin un cólico biliar. ¿Tá? Y además, otra cosa que a mí me aleja, que tiene, ustedes siempre chiquilines jueguen a ustedes. Tiene una historia clara de apendicitis. Porque como ustedes bien me lo dijeron y me lo justificaron. Tiene la migración, tiene... ¿Entienden? De hecho, distinto sería si a esta chiquilina le duele todo el abdomen. Y no tengo ninguna historia previa que me haga pensar en otro cuadro. ¿Ah? Pero esta chiquilina tiene una historia, tiene un esquema de Murphy, tiene pila de cosas, como ya dijimos, que me orientan a apendicitis. Yo en ella no lo plantearía como un diagnóstico diferencial. No en ella con este cuadro. Sí estoy de acuerdo, y eso siempre lo tienen que tener en la mente, que todo paciente que tiene una historia de dolor abdominal y que no queda clara la etiología, tengo que pensar en una pancreatitis. ¿Ah? Pero no en ella. ¿Está? Y otra cosa que les iba a decir. Ah, lo urinario. Alguien dijo pielonefritis. Tampoco No. la plantearía. ¿Ah? Porque la pielonefritis no da una peritonitis. O sea, lo que da esto, da un cuadro de pielonefritis. Pero no da un dolor abdominal difuso. Da sobre todo del lado que está la nefritis, si es a derecha o si es a izquierda. ¿Ah? O sea, a mí del diagnóstico positivo no me queda en duda que esto es una peritonitis. Y de lo etiológico, como yo les dije, esas etiologías que en ese orden las van planteando. ¿Tá? Pero yo no se me ocurriría que esta chiquilina puede tener una pielonefritis. No con esta clínica. Sí está bien pensar en la pielonefritis en una apendicitis. Cuando la paciente tiene una apendicitis y no es clásica y le duele sobre todo a derecha y un poco para atrás, ojo que no tenga una pielonefritis, porque obviamente en las mujeres son más frecuentes las infecciones urinarias que la apendicitis. ¿Tá? Pero no en esta paciente. ¿Se entendió? Para el que dijo pielonefritis. Impecable, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra cosa, chiquilines, que diferenciales pregunten? Es el momento de preguntar lo que se les ocurra. No tengan vergüenza porque de hecho ni les veo las caras, así que... No, pero en serio, pregunten lo que les quede dudas de lo que sea porque es el momento de evacuar y de hecho esto es una historia muy clásica que puede ir. O sea, de hecho, yo me acuerdo que a mí en el internado me pusieron una peritonitis apendicular. ¿Ah? No, entonces del diferencial nada más. No, quedó claro. Bueno, bárbaro. Seguimos. Para clínica. ¿Qué le piden? Se enfrentan, ustedes son el médico que está en la puerta, se enfrentan a esta chiquilina y díganme en la paraclínica. Y en el orden que la van pidiendo, ¿no? ¿Qué le piden? La beta-HCG, como ya estuvimos hablando. Bien. Un hemograma y PCR, más que Bien. nada para ver la parte infecciosa, el hemograma leucocitosis, y bueno, el PCR esperas que esté aumentado. Y después para ver las repercusiones, yo le pedí una función renal y un ionograma.
Y le Bien. pedí que no sé si está bien un examen de orina por esa disuria que tenía, que no sabía si podía relacionarse con una apendicitis pelviana o porque tuviera algo, o sea, que también tuviera una infección. ¿Sí? Está bien. De hecho, digo, está bien, hay que pedirle un examen de orina, tiene una disuria, pero obviamente que yo cuando lo estoy pidiendo ya sé que capaz que tiene algo secundario, pero que no es una infección urinaria, ¿está? Una cosa, un detalle, que yo capaz que ahí les tendría que haber puesto una pregunta ahí para que se dieran cuenta. Tienen una peritonitis, no tienen una apendicitis. ¿Qué cosa? Cambia el cuadro, ¿no? Cambia la paciente. Entonces, ¿qué diferencia tiene en un cuadro de peritonitis a nivel de repercusiones del paciente? Y que te puede tocar, o sea, te puede hacer un CIRS. Entonces tenés que ir tocando todo. Por ejemplo, tal hemograma, no sé si lo dijo la compañera, creo que sí. Disfunciones. Las peritonitis disfunciones. dan disfunciones clínicas y paraclínicas. ¿Qué disfunciones clínicas tiene esta chiquilina? Está deshidratada. Deshidratada, está Sí. con taquicardia. Exacto. Y una leve polipnea tiene. Sí, una leve Tiene polipnea. polipnea. ¿Ah? Una chiquilina de 22 años con polipnea a mí no me deja muy tranquila, ¿entiendes? Porque la taquicardia, voy, la toco, tiene una taquicardia, bueno, está. Puede tener Puede ser por taquicardia, el pero tampoco dolor decir, y por la exacto, por el fiebre. dolor, porque está deshidratada, por la fiebre, ¿está? Pero que esté polimneica, a mí no me deja muy tranquila, ¿está? Porque ¿qué? Todo lo que ustedes dijeron está bien, son elementos de disfunción clínica, pero la polipnea es un elemento de disfunción clínica que habla de una evolución y de una potencial gravedad del cuadro que tiene. Distinto es si yo veo un señor de 38 años, EPOC, que tiene una peritonitis. No me pone tan nerviosa una polipnea como me pone con una chiquitina de 22 años. ¿Entienden? Sí. Bien. Y Lucía, era que estabas hablándome de la paraclínica. Sí. Si nosotros estamos diciendo que puede tener disfunciones clínicas y paraclínicas, ¿qué otra cosa vos tenés que mirar en el hemograma? Me dijiste que puede tener una leucocitosis. Sí, Las un plaquetas. patrón. Las plaquetas. Me puede dar una plaquetopenia. ¿Qué otra cosa? ¿La grasis? No, en el hemograma. O sea, perdón. Voy a mirar los glóbulos blancos, voy a mirar las plaquetas y qué otra cosa voy a mirar. ¿Qué otros glóbulos tenemos? ¿La serie Importantes. roja? Exacto. ¿Tá? Hay que mirar los linfocitos, ¿tá? Porque puede tener una linfopenia, ¿tá? Como un elemento de disfunción. Y otra cosa, chiquitina. Si la chiquitina tiene una leucopenia, es más disfunción que una leucocitosis. ¿Entienden? Sí, Leucocitosis claro. va a tener seguro. Pero si esta chiquilina a mí me viene una hemogrametía, una leucopenia, o sea, si ya me puse nervioso con la polipnea, o sea, con el hemograma, ya la estoy subiendo a la camilla a la chiquita y llevándola a bloque. ¿Se entiende? Ojo con eso, porque si le llegan a poner un hemograma con una leucopenia, ustedes tienen que decir que es un elemento de disfunción paraclínica mayor. ¿Está? Bien, entonces, el hemograma estamos. La PCR seguramente va a venir alterada, pero si a mí me da una PCR normal, no me cambia. ¿Tá? Ojo con la PCR. ¿Tá? Por lo general, obviamente, esta gurisa va a estar aumentada la PCR, pero si les ponen una historia de apendicitis y una PCR normal, no se les vaya a ocurrir que porque la PCR es baja no tiene una apendicitis.
¿tá? La función renal está bien, como un elemento de disfunción, puede tener falla renal por disfunción o por deshidratación, ¿tá? Una falla prerrenal por tercer espacio, tiene un hilo, tiene una peritonitis, tuvo vómito, ¿tá? Y ¿qué otro elemento tenemos que ver de las disfunciones paraclínicas? Funcional y Tiene el encimograma encimograma hepático, hepático. bilirrubina, Exacto. A enzimas. esta chiquilina yo le pido un funcional y un encimograma hepático. Tiene una peritonitis, no tiene una apendicitis. Una Tiene gasometría también. la gasometría también, ¿está? Pero escuchen una cosa, para que les quede claro. Estamos viendo una chiquilina con una peritonitis. Distinto es una apendicitis. Yo veo a una paciente con una probable apendicitis, o me parece que tiene una apendicitis, no le pido un funcional hepático. Le pido un hemograma y una PCR. ¿Está? Pero distinto es cuando yo tengo peritonitis. Los pacientes con peritonitis generan disfunciones múltiples. ¿Tá? Entonces, como bien dijimos, que veíamos el hemograma, veíamos la función renal, veíamos el ionograma, le pedimos un funcional y un encimograma hepático, y la gasometría también está bien, ¿tá? Porque es para evaluar disfunciones. Y me falta otro elemento en sangre para ver disfunción. Una pregunta. Gracias. La crasis, ¿está? Perfecto. Sí, ¿La dime. gasometría sería venosa o arterial? Y bueno, a esta chiquilina le pedís una venosa, ¿tá? Porque yo no voy a pensar, o sea, la venosa para lo que me sirve es para respiratorio, lo tiene secundario por disfunción, no lo tiene porque yo esté pensando que tengo una insuficiencia respiratoria. Entonces, lo que yo necesito de la gasometría, lo voy a obtener con la gasometría, porque es metabólico. Lo que tiene la chiquilina, si tiene algo Se trancó. No se escucha muy bien. ¿se trancó? ¿Ahora me escuchan? A ver, ahora sí. Para que, esperen que voy a abrir la puerta. Así. Internet. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Porque a veces cuando me cierro la puerta cuesta llegar. ¿Me escuchan? Sí, profe, la escuchamos. Ah, lo de la gasometría, ¿lo escucharon o se los repito? No, repetamos, yo todo repetir, trancado. Que en esta chiquilina no es necesario pedirle una gasometría arterial, porque lo que yo quiero ver de disfunción en la gasometría de ella es metabólico, ¿tá? Porque seguramente si tiene una acidosis, es una acidosis metabólica. Yo no quiero ver algo respiratorio. La polimnea no es porque tenga algo respiratorio. De hecho, yo no voy a pensar que tiene una insuficiencia respiratoria. La polimnea es secundaria. ¿Tá? Entonces, con una gasometría venosa, para lo que yo quiero ver, que es si tiene acidosis, si tiene el lactato alto, me alcanza. ¿Tá? O sea, yo no le mandaría a pinchar la arteria a esta chiquilina. ¿Se entiende? Tiene que, en eso, jugar un poco siempre a favor de ustedes, ¿no? Y no se les vaya a ocurrir en la puerta de emergencia en una gurisa de 22 años hacerle una gasometría arterial. ¿Tá? Esto es modo de chiste. ¿Me entiende? Sí, se entiende, sí. Perfecto. O Bueno, sea, la polimnea es secundaria, o sea, es porque estás queriendo compensar. Exacto. O sea, ahí está. Exacto. De hecho, yo no voy a pensar que esta chiquilina tiene insuficiencia respiratoria. Es secundaria o es por el dolor o porque está queriendo compensar una acidosis metabólica, tal vez. Si la tiene.
que la acidosis metabólica es multifactorial en ella. ¿Ah? Bueno, entonces hablamos de toda la paraclínica de sangre. ¿Qué era? Paraclínica, sí, bien. Y después la siguiente pregunta es si ustedes le pedirían alguna imagen. ¿Y qué imagen y por qué? Una ecografía para cuantificar el líquido, ecografía abdominal. Yo en lo personal no le pediría ninguna imagen, ya que el diagnóstico es clínico ¿Mm? y muy probable que esta paciente termine en cirugía, ¿verdad? Y la laparoscopía justamente puede ser también exploratoria y terapéutica, y va a terminar con una toile peritoneal, ¿no? Bueno, varias cosas. Estoy de acuerdo con lo último que dijeron. Sí, seguramente esta chiquilina termine operada. Y seguramente termine con una laparoscopía. Y como bien tú dijiste, uno va a hacer una laparoscopía, primero diagnóstica, ¿tá? Para diagnosticar el cuadro, para ver, uno entra, mira, tiene peritonitis, no tiene peritonitis, y automáticamente va a buscar la etiología del cuadro. De hecho, yo voy a diagnosticar la causa de la peritonitis. Pero, ¿qué dijimos cuando hablamos de los diferenciales? Claro, al ser una mujer también podés despistar lo ginecológico con una ecografía, o sea, puedes hacer una revisión de todo el abdomen, súper fácil, rápido y indoloro, o sea, no demora tanto. Yo lo haría, por lo menos. Exacto, entonces, como bien dijimos, una mujer joven, no me cierres que se me va el internet, porfa, la puerta. El cuadro de esta chiquilina, como bien dijimos, que uno tiene que pensar, una mujer joven, en edad reproductiva, uno tiene que descartar siempre los cuadros ginecológicos, esa es la causa del pedido de un estudio de imagen. Y estoy totalmente de acuerdo de que el diagnóstico es clínico, que esta chiquilina tiene una peritonitis, pero no es lo mismo una peritonitis ginecológica que una peritonitis apendicular, porque la peritonitis ginecológica la opera el ginecólogo y la peritonitis apendicular la opera el cirujano. ¿Entienden? Entonces, a todas las mujeres con una dolor en fosa ilíaca derecha o con una peritonitis que yo pienso que puede ser apendicular o no, llevan una imagen por un tema legal. ¿Está? Y no solo legal, por un tema que es real, ¿está? De que puede tener algo ginecológico. Entonces, imagen, sí. ¿Qué imagen? La ecografía. Bien, está bien la ecografía. Es un estudio sencillo, rápido, accesible, lo tenemos en todos lados, pero es un estudio que es técnico dependiente. En esta chiquilina la ecografía pierde sensibilidad. ¿Por qué pierde sensibilidad? Porque tiene un hilio. Cuando tiene hilio hay mucho aire en el abdomen. Entonces, si hay mucho aire, no va a haber nada. Sí me va a haber un poco de líquido, me va a decir líquido peritoneal difuso o líquido a nivel de la pelvis. Pero el apéndice no me la va a ver. Y lo ginecológico no me lo va a ver. Entonces, yo voy a recibir la ecografía y voy a tener lo mismo que yo ya sé, que tiene líquido, porque de hecho yo ya sé que clínicamente tiene la peritonitis. Entonces, ¿qué otro estudio se le ocurre a ustedes que es más sensible y más específico para descartar este diagnóstico diferencial? Una tomografía abdominopélvica. Exacto. Una tomografía abdominopélvica con contraste. ¿Está? ¿Por qué? Porque la tomografía, además de que es un estudio que es anatómico y es objetivo, ¿tá? Así como lo ve el imagenólogo, lo puedo ver yo también. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo de la tomografía? Es líquido, sí, va a haber líquido. Voy a ver el líquido, ya voy a saber si tiene difuso, o sea, no es lo mismo que tenga líquido abajo en el douglas o un poco en la pelvis,
pero que tenga líquido alrededor del vaso, alrededor del hígado, ahí ya me habla de la entidad de la peritonitis. Voy a mirar la apéndice a ver si tiene elementos inflamatorios a nivel del ciego, ahí seco apendicular, que es donde está el apéndice, y además voy a mirar el útero y los anexos. ¿Tá? Y si yo miro y veo que en la fosa ilíaca derecha tiene elementos inflamatorios, voy y miro el útero y veo los anexos y no veo nada, esto es una peritonitis de origen apendicular. Distinto es si yo veo líquido por toda la barriga, miro la fosa ilíaca derecha, a nivel del ciego del apéndice no hay ninguna alteración, y miro los anexos y veo el útero agrandado, que se ve que está grande, o el útero desplegado, o miro los anexos y veo algo, ya sea una tumoración, un absceso, algo. ¿Está? ¿Entienden? Sí, impecable. Sí, perfecto. Está bien pensar la ecografía, pero la ecografía en este cuadro específico pierde sensibilidad. Distinto es cuando ustedes tienen un varón flaco que le duele la fosa ilíaca derecha, que ahí la ecografía tiene mayor sensibilidad, porque yo lo único que quiero es que el imaginólogo me diga si tiene líquido o no tiene líquido y si le ve algo en el apéndice. Pero si el imaginólogo me dice que no le ve el apéndice, yo digo, no tiene una apendicitis. No. ¿Me quedo tranquila? No. No. No me voy a quedar tranquila. ¿Entiende? Por la clínica del paciente. Y porque el apéndice a veces está inflamada y está superficial y el imaginólogo pone el transductor ahí y la ve, o a veces no la ve porque el apéndice a veces se va para la pelvis, se va para atrás del ciego, se esconde hacia arriba y no la ven. ¿Ah? O sea que la ecografía en los cuadros apendiculares tiene más sensibilidad para los hombres flacos que para las mujeres. También, por ejemplo, yo tengo esta chiquilina sin un cuadro de peritonitis, ¿tá? Claro como lo tiene, y tiene un dolor en fosa ilíaca derecha nada más, ¿tá? Tampoco le voy a pedir la ecografía, le voy a pedir una tomografía, porque la ecografía tal vez no me vea el apéndice y de hecho lo ginecológico no me lo va a ver, porque si yo quiero ver algo ginecológico, ¿qué tipo de ecografía le tengo que pedir? La transvaginal. Exacto, la ecografía transvaginal. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí, excelente. Bien. ¿Algún estudio que se puede, por ejemplo, de hecho que si se les pudiera haber ocurrido, que se puede pedir en esta chica con este cuadro? Es si a mí me demora la tomografía, digo, todos seamos conscientes de que trabajamos en Montevideo, hospital o privado en Montevideo. En muchos lugares del interior que no tienen tomografía rápidamente. De hecho, a veces tienen que esperar al otro día de mañana que venga el imagenólogo. ¿No? Si yo estoy de guardia en Juan Lacase, no sé, les estoy tirando un bolazo, mire que no tengo ni idea si hay imagenólogo en Juan Lacase. Pero estoy de guardia, no sé, en un pueblo de Juan Lacase, estoy de guardia, yo soy la cirujana. Veo a esta chiquilina de noche y me dicen, el imagenólogo viene mañana, doctora, a partir de las 7 de la mañana, y son las 8 de la noche. Yo no voy a esperar que le hagan la tomografía a esta chiquilina. Ahí le coordinas traslado a un centro terciarizado. Bueno, si tengo para operarla, la voy a operar, seguramente. Todo, y obviamente que eso va a depender del lugar que tenga hay altas chances que si yo no tengo para hacer una tomografía, seguramente no tenga anestesista, block y no la puedo operar, está bien. O trasladamos a un lugar tercializado, a un centro de tercer nivel, donde tengan todo, o lo que le puedo pedir es una placa de abdomen. ¿Y qué cosas me va a mostrar la placa de abdomen en ella? Me va a mostrar que está todo velado el abdomen, que eso es reflejo del líquido, se va a ver como blanco, y además me va a mostrar todo el hilio. Pero no me va a diagnosticar ni la apendicitis ni me va a diferenciar los cuadros ginecológicos. ¿Está? Siempre piensen en la placa de abdomen, que puede aportar cosas, ¿tá? Pero no es el primer estudio a pedir en esta chiquilina.
Si a ustedes le preguntan esto, ¿le pedirían un estudio de imagen? Sí. ¿Qué le pediría? Una tomografía. ¿Por qué se la pediría? Porque quiero diferenciar el cuadro apendicular con los cuadros ginecológicos basándome en los diferenciales que yo planteé. ¿Tá? La tomografía no se la voy a pedir para ver si tiene una peritonitis. Porque como bien dijo alguien hoy, el diagnóstico de peritonitis es clínico. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Para qué? ¿Cómo justifican ustedes la tomografía en esto? No, no entendí. Sí, quedó re claro. Yo no entendí lo de la radiografía que dijiste ahora, o sea, No, que la pido, ¿en qué caso? No entendí. les estoy diciendo que esto no es a modo de para el encargo y para los papeles, a esta chiquilina le pedí una tomografía. Pero lo que yo les quería explicar es que las placas de abdomen son estudios fáciles, baratos y que están disponibles en todos lados. Y que muchas veces con una placa de abdomen yo puedo tener información indirecta de lo que tiene el paciente en las peritonitis. ¿No? Si yo no tengo nada y estoy en una emergencia, no tengo una placa, le voy a hacer una placa a esta chiquilina, porque lo que me va a mostrar es los elementos de hilio, me va a mostrar todo el intestino delgado distendido y me puede mostrar, ¿vieron cuando ustedes ven la placa que está como blanca en el abdomen? Eso me habla de que tiene líquido. ¿Ah? Pero no me va a diagnosticar la apendicitis, ni me va a mostrar los diagnósticos diferenciales que yo les dije que es lo ginecológico. Claro, pero no entiendo, ¿para qué la harías si ya tengo el diagnóstico clínico de peritonitis? O sea, porque eso es lo que me confirmaría, como dices tú, es el hilio. Es el y la hilio, peritonitis. pero me hace algunos diferenciales, no el ginecológico. Sí me hace un diferencial de una úlcera perforada. Sí me hace el diferencial de una peritonitis diverticular, porque la peritonitis diverticular tiene neumo, la úlcera perforada tiene neumo. ¿Entienden? Ahora sí. En esta paciente, ¿entienden? Me estoy yendo de la paciente para que les quede a ustedes en la cabeza por si les toca otro tipo de paciente. Perfecto, y en otro lugar que no hubiera una tomografía. Exactamente. Ustedes le pueden decir, le pueden decir, consulta a esta paciente, porque de hecho ustedes las historias del internado se las adaptan no solo a lo que uno está acostumbrado en una emergencia en Montevideo, que tiene todo. A veces le pueden decir, consulta en el hospital de Calamuchita. Otra que usa. Sí, nosotros usamos mucho Calamuchita. No sé ni quién lo inventó, pero todos lo repetimos. Yo uso Maracucho. Bueno, es parecido. ¿Está? ¿Entienden? Les estoy diciendo cosas para que les vayan quedando en la cabeza si les sucede otra situación. ¿Está? Ahora sí, perfecto. Listo. Bien. ¿Cuál entonces es el tratamiento inicial? Díganme las indicaciones. Como les dije hoy, son el médico que está viendo a esta paciente y tiene que escribir las indicaciones. ¿Qué escribe? ¿O qué le dicen a la enfermera? Lo primero que vas a hacer va a ser, o sea, como marcarte así las directivas tuyas, un tratamiento de sostén de las funciones vitales, hidratación. Exacto. Y bueno, está, y un antibiótico empírico quizás. Bueno, la paciente ingresa en reposo, suspensión de la vía oral, monitorización continua no invasiva de las constantes vitales, venosa periférica, porque voy a sacar la paraclínica, y después voy a realizar una hidratación basal, porque tampoco, o sea, de acuerdo a sus requerimientos, porque ella está con un tercer espacio, y tampoco la voy a pasar, el KCL según su ionograma, la analgesia. Sí. Para que te parodias si te digo. En una paciente que tiene una peritonitis, como vos bien dijiste, tiene un tercer espacio, tiene una deshidratación, tu hidratación no es basal. Tu hidratación va a ir... menos. No. No es más, tienes Va a que ir hacerle un dirigida bolo, ¿no? a los requerimientos de la paciente. De hecho, yo a esta chiquilina no es que la veo y le pongo
1 litro de suero fisiológico a pasar en 8 horas. No, a esta chiquilina le encajo un suero, ¿tá? Le pongo un suero a pasar en 1 hora y media, como mucho, 1 litro de suero. Tiene 22 años, no se va a encharcar, no tiene falla cardíaca. Distinto, es una paciente de 70 años hipertensa, ¿tá? Entonces, esta chiquilina, como vos decís, tiene un tercer espacio y está deshidratada, ¿tá? Yo necesito ponerla en caja para operarla a la brevedad. Entonces, ahí cuando ustedes escriben, dicen que la hidratación va a ser guiada de acuerdo a los requerimientos de la paciente y que va a ser una hidratación enérgica y guiada por la clínica de la paciente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le pongo el suero, le digo a la enfermera, poner un suerito de 1 litro a pasar en 1 hora y media. ¿Y qué le voy a ir controlando a la paciente? La diuresis. La diuresis. La PA. La PA. La frecuencia cardíaca. Y le voy a preguntar, ¿se te fue la sed? ¿Ah? Entonces, primero hacemos, el basal se lo vamos a poner, sí, le vamos a poner un suero en 8 horas, pero vamos a hacer una hidratación enérgica al principio. ¿Tá? O sea, eso es para que, esto está bueno que lo escriban para el que los lee, el que pone eso, lleva más puntos que el que pone un suero en 8 horas. ¿Entienden? Porque yo, si soy docente y estoy leyendo la prueba de ustedes, yo sé que ustedes entendieron la gravedad de la paciente. ¿Entienden? Porque no es lo mismo que yo le pongo un suero en 8 horas y me vaya a ver 5 pacientes, a que sepan que le puse un suero en 1 hora y la voy a estar controlando. Porque cambia la gravedad de la paciente. ¿Entienden? Yo, disculpa, no entiendo la fisiopatología por qué, si tengo un tercer espacio, o sea, yo tengo el líquido adentro, no es que lo estoy perdiendo para darle tan enérgicamente, o sea, eso es lo que estoy pensando ahora porque... Pero no lo tienes en el intravascular, o sea, no te está perfundiendo tus Está en el tejidos. extravascular. Claro. El líquido claro, está sí, en el sí, sí. extravascular. Claro, está, ahí Y vos le vas ahí a dar está, suero, sí, sí. vos le vas a dar suero para tener Sí. líquido en el intravascular. En el intra, claro. Que Sí, sí. mejore los signos y síntomas de deshidratación que tiene la paciente. O sea, que te mejore la deshidratación de la paciente. Ahí está, ahora sí entendí. Gracias. Porque el que está en el extravascular va a seguir en el extravascular hasta que Sí. yo le saque la causa que le está generando la deshidratación. ¿Entienden? Sí. O sea, vos le das líquido al intravascular para mejorar la disfunción que tiene la paciente. Pero una pregunta relacionada con eso, yo no me lo había planteado. Ese líquido que yo le doy para el intravascular, ¿no va a terminar en cierta forma, mientras tenga esa peritonitis que no se trate, va a ir saliendo ese tercer espacio y entonces va a aumentar la distensión abdominal y todo eso? Pero yo no voy a dejar que eso suceda. Porque vas a operar antes. O como... La voy a operar antes. A esta Bárbaro. chiquilina le pongo un suero y en 1 hora está en bloque quirúrgico. ¿Entienden? Le voy a mejorar un poco la deshidratación, la hidrato un poquito y la subo. Obviamente que si yo la dejo 4 horas en la emergencia, obviamente, como vos decís, todo el líquido que yo le doy al intra, en 3 horas va a estar en el extravascular y no me va a servir para nada. O sea, esta corrección de la hidratación es por un momento, para operarla y que ella llegue a una anestesia general en mejores condiciones. Pero hasta que yo no le saque el foco, no va a mejorar todo el resto de las cosas, como tú bien decís. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien. A ver, perdón, ¿quién era que estaba de las chicas con las indicaciones? Yo. Pilar. ¿Te sigo? Sí, bien. Yo te voy cortando porque así Dale. si no me olvido. ¿Tá? Sí, tranqui. Después puse la analgesia, bueno, va a estar ajustada también a la función renal, se le puede dar ketoprofeno, 100 en 100 miligramos en 100 cc, pasar en 20, o si no, tramadol, ¿no? Está con fiebre y pirón. Escala. ¿No? Si calma con un ketofen, si sí, no calma. Ahí está. Con fiebre, un antipirético, la Bien. dipirona, 1 gramo, intravenoso cada 6 horas. Después la metoclopramida, 10 miligramos, intravenoso cada 8 horas. Y
y después la antibiótico terapia empírica y de amplio espectro, más o menos, o sea, pensando en los gérmenes, ¿no? Entéricos. ¿Qué le Ahí, pones? bueno, Una yo pregunta antes del antibiótico, perdón, ¿le pondrías una sonda nasogástrica a esta paciente? Y bueno, depende si está con vómitos ahora o no. Pero más allá por la peritonitis y la oclusión intestinal, ¿no llevaría? Lo que tiene es no tiene una oclusión mecánica, tiene una Sí, oclusión funcional. ¿tá? Si ella está con vómitos ahora, si la chiquilina está vomitando, yo le pongo la sonda nasogástrica, porque quiere decir que tiene mucho contenido en el estómago y por ende yo a esta chiquilina la voy a operar. Y si la opero con todo el estómago lleno de contenido, se va a aspirar cuando la anestesio. Si la Ok. chiquilina me dice que tuvo un vómito ayer o tuvo de mañana, pero ahora está sin vómito, no le pongo la sonda nasogástrica. Lo mismo con la sonda vesical. Distinto es una paciente que tiene 60, 70 años. A esa paciente, con este mismo cuadro, con 70 años, yo le pongo una sonda vesical, porque tengo que cuantificar bien la diuresia. Esta chiquilina no es necesario, porque va a ir al baño o porque le voy a dar una chata y vamos a cuantificar la diuresia. ¿Ah? Eso me había olvidado decirle. Ay, disculpa que pregunte esto, pero ya que lo dijiste, ¿una Dime. persona con una peritonitis va a ir al baño o no? ¿O podría llegar a ir si yo le pongo el calmante? Esta chiquilina, uno la pone en reposo, monitorización continua, como uno dice. Seguramente esta chiquilina pida que le suspendas 2 minutos el suero o te agarre así y cuando la miras está yendo al baño. Lo que para los papeles es uno hace un control de la diuresis porque es un elemento para controlar clínicamente cómo va claro. mejorando la hidratación. ¿tá? Si yo necesito controlar una diuresis en un paciente, necesito tener un control de diuresis riguroso, le pongo una sonda vesical. ¿tá? No, yo porque me imaginaba el dolor de una peritonitis que te dejaría, no te querrías ni mover, pero me está Sí, diciendo que sí. seguramente a veces no se quieren mover, pero la mayoría de la gente joven uno les pone un ketofén, alivian y pueden ir al baño. ¿tá? Muchas gracias. Yo, si fuera esa paciente, si me pongo yo a mi edad con una peritonitis y viene el cirujano y me dice te voy a poner sonda vesical, le voy a decir de ninguna manera, déjame quieta que voy al baño. ¿Se entiende? Sí, sí, pero estaba la posibilidad de la chata o todas las otras Exacto, pero medidas. si ustedes están con un paciente grave que tiene disfunciones y ustedes necesitan cuantificar una diuresis en su cabeza, sonda vesical. ¿tá? Esto que les estoy diciendo ahora es para la vida, pero esto que a modo de papeles es cuando yo necesito controlar una diuresis, le pongo una sonda vesical al paciente. ¿Tá? ¿Se entendió? Sí, sí, me generó duda porque ella tiene cierto toquecito, ¿no? Con lo que decíamos de la polimnea, tal, y bueno, claro, Sí, la pero, a realidad ver, de los libros es otra cosa. nadie te va a decir que está mal que le pongas una sonda vesical a esta paciente. Si tú estás diciendo que tenés disfunciones y que tenés que controlarle la diuresis porque necesitas ver clínicamente cómo mejora, le ponen una sonda vesical. Nadie va a decir, ay, le puse una sonda vesical, esto está mal, lo elimino. No, está bien, ¿se entiende? Pero también habíamos dicho que la podemos controlar con la chata, la Bueno, diuresis. pero eso es lo que les estoy diciendo, eso es para la vida. Para los papeles, le ponen, siempre que ustedes necesiten controlar una diuresis, le ponen una sonda vesical al paciente. ¿Está? Ahora sí, gracias. Me ha costado, perdón, la hora de la noche. A todos nos pasa. Ni les digo todas las cosas que yo ya he hecho hasta ahora, así que no quieran ni saber. Bueno, muy bien. Pilar, era que estabas con el del antibiótico. A ver, contame qué antibiótico le pondrías. Yo en principio le pondría ampicilbactam, 3 gramos intravenoso, más metronidazol, 500 miligramos
cada 8 horas intravenoso y espero los cultivos. Cuando le hagan la laparoscopía, pido cultivos ahí, y si hay algún otro germen que no esté cubriendo, se puede botar, pero está. Bien. Yo te digo cuál es la indicación que le hago a esta paciente cuando estoy escribiendo. Hiperacilina. Le pongo una SIN. ¿Ah? ¿Por ¿Solo? qué? Sí, le pongo una SIN solo. ¿Por qué le pongo una SIN solo? Porque yo tengo que pensar en los gérmenes. ¿Una de qué? acuerdo al foco. Una SIN. Ampicilactam. Ampicilina sulbactam. 1,5 cada 6 horas, o le podemos empezar a doble dosis antes de operar. 3 gramos. 3 Porque gramos y después esta chiquilina en una hora y media va a estar operada. ¿Ah? Está bien, se le puede poner a doble dosis. ¿Por qué le pongo solo una SIN ahora? Porque yo tengo que pensar en los gérmenes que a mí me generan la peritonitis, que en este caso son de origen intestinales porque tiene una apendicitis. Distinto es si yo estoy pensando que tiene una peritonitis de origen colónica. Sí. Ahí sí, tengo que cubrir otros gérmenes y tengo que ampliar mi espectro antibiótico. Y ahí sí le pongo metronidazol. Pero a esta le pongo solamente una SIN, porque es de origen apendicular. Una peritonitis de origen gástrica o duodenal por una perforación de una úlcera, también le pongo solo una SIN. ¿Y por cuánto tiempo? Y esto le vamos a poner ahora 3 gramos. Si quieren, le dejan dicen que le dejan 1,5 cada 6 horas. Y después, en el intraoperatorio, de acuerdo a la entidad de la peritonitis, se ve si hay que agregarle algún otro antibiótico o no. Si tiene una peritonitis que es solamente en la pelvis, le ponemos una SIN. Pero si tiene una peritonitis que es toda localizada de todo el abdomen, ahí sí le agrego el metronidazol. ¿Se entiende? Profe, Sí, creo que y igual no la sé, consulta de la compañera iba por cuánto tiempo se mantenía el antibiótico, no qué le ponía. Ah, ¿en el postoperatorio? No, una vez que inicia la cirugía, usted le realiza ampicilina sulbactam, 3 cada 6 horas, se lo mantiene hasta tener el resultado del cultivo, si es que se le hizo, o si se Por lo estudió lo que general, a quedó. las peritonitis de origen apendicular no les hacemos cultivos. Bueno, A las peritonitis de origen colónico sí les hacemos cultivos. Vuelvo a repetir, porque todo va basado en los gérmenes en los cuales generan la peritonitis. Entonces, así como yo en el intraoperatorio, dependiendo de la entidad de la peritonitis, voy a ver si después continúo solo con unidacin o le agrego metronidazol, de ahí va a depender cuánto tiempo yo le voy a poner el antibiótico después. Si es una peritonitis, por definición, lleva mínimo 7 días de antibiótico. ¿Está? Después depende de la clínica del paciente en el postoperatorio. Pero a conceptos generales, para que ustedes les genere, es mínimo 7 días. Pero nunca se la jueguen a escribir en una prueba que es por 7 días. Ahí dicen que la durabilidad del antibiótico va a depender de la entidad de la peritonitis, pero que mínimo son 7 días. No sé si les contesté. Sí, excelente. Bien. Bueno, Pilar, el antibiótico y algo más me ibas a decir que le ibas a poner. No, nada más. Yo creo que está bien, me parece que eso está muy bien. Siempre esquematícense usted en la cabeza para sistematizarse, tanto para cuando van a escribir, para la vida o para la prueba, siempre arranquen de las cosas generales, copilar. Reposo, monitorización, vía venosa, la suspensión de la vía oral, y después todo el resto de las indicaciones específicas del cuadro. ¿Está? Eso está muy bien. Y de hecho, en esta paciente, si le toca una prueba así, puntea mucho todo eso general puntea, porque no es lo mismo el que dice, monitorizo a la paciente, la acuesto, le suspendo la vía oral, ¿está? A el que dice, reposo, una sin ketofen. ¿Está? Porque el que puso todo el resto de los generales que entendió que es una paciente potencialmente grave. ¿Está?
Bien. ¿Algo más, Pilar, que quieras decir o alguien más? ¿Algo respecto al tratamiento? O sea, a mí lo que no me queda claro un poco es por qué definís poner el metronidazol en el intraoperatorio. O sea, según lo que veas, porque vos ya te planteás que difusa. Sabés que ya tenés un compromiso y no vas Difuso. a hacer cultivo, entonces, ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente que puede tener una peritonitis difusa, pero no tener líquido en todo el abdomen. no, sí, eso, sí, ¿Entienden? No claro. es lo Ahí mismo está. porque yo entro al abdomen y miro y veo pus por todo lado, arriba del hígado, miro el vaso, veo a pus, miro el estómago, veo pus, a que miro y veo pus solamente abajo. No es lo mismo. Ahí De está. hecho, la táctica quirúrgica no va a ser la misma, como ahora me van a decir, pero no es la misma entidad del cuadro, ¿entienden? Sí. Y Sí, todos sí. los cirujanos siempre hacemos lo mismo, le ponemos una SIN, en este caso, ¿no? Peritonitis particular, y después, cuando los operamos, miramos y ahí vemos si le ponemos, le agregamos metronidazol o lo dejamos solo con una SIN. ¿Ah? Ahí está. Impecable, gracias. Y tampoco otra cosa que no es lo mismo, chiquilines, es que una cosa es ver solo pus y otra cosa es ver pseudomembranas, la famosa pseudomembrana que ustedes leen por ahí. ¿Tá? Eso habla de más evolución todavía de la peritonitis. ¿Ah? Pero eso no se lo van a decir nunca porque, digo, no es para esta etapa. ¿Tá? Pero cuando alguien dice tenía abundante pseudomembrana, es más evolutivo todavía de que sea líquido difuso. ¿Está? Bueno, muy bien. Entonces, creo que la pregunta 7 está más que contestada, ¿no? ¿A alguien le queda duda que no va a operar a esta paciente? Creo que no. No, si no me voy, chiquilín. Bueno, y a ver, alguien, esta pregunta, la número 8, es como a modo genérico, ¿está? A ver, alguien que se anima a contarme cómo es el tratamiento de esto quirúrgico y qué vías de abordaje hay y a grandes rasgos qué es lo que hacemos. Bueno, básicamente el tratamiento quirúrgico va a ser de urgencia. Sí. Si hacemos la laparoscopía va a ser, como ya dijimos, exploratoria, diagnóstica y terapéutica. Mm. Que también se va a identificar el foco, se lo va a solucionar y va a terminar con una tele peritoneal, ¿verdad? Exacto. A Si modo tuviéramos, técnico, ¿cómo lo traducís eso? Cuando vos lo vayas a escribir el día de la prueba, ¿cómo lo ¿a escribís? modo de qué? Perdón. A nombre médico o quirúrgico, como vos quieras, cuando lo vayas a escribir, ¿cómo vas a escribir? Si yo tenés que contestarme en papel esa pregunta, ¿cómo escribís? Es que ¿Para resolver el foco? No. ¿Cómo se llama la técnica? Apendicectomía. apendicectomía. Exacto, hay que poner apendicectomía más toilette peritoneal. Y después ponen el abordaje, que esto puede ser laparoscópico o Sí, o O laparotómico. laparotómico. parotómico. Y que puede convertirse también al laparotómico, ¿no? Que capaz Exactamente. entras y... Exactamente. Miren que no es lo mismo operar una apendicitis o una peritonitis localizada, como le dije, una cosa que uno entre, tiene una apendicitis y tiene pus abajo del abdomen, a una peritonitis difusa con pus por toda la barriga. ¿Tá? Y lo que Porque había eso, agregado que la laparotomía podía ser por una incisión mediana infraumbilical. exactamente, exactamente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no, yo además de hacer la apendicectomía, como tú bien dijiste, vamos a hacer la toilette peritoneal, no es lo mismo en tiempos ni en tiempos operatorios y en experiencia del cirujano, porque no es lo mismo aspirar y lavar una peritonitis localizada que difusa, ¿tá? Por la paroscopía, ¿no? ¿Tá? Porque eso exige más tiempo, porque hay que
mover, de hecho tenemos que tener una mesa totalmente móvil, hay que mover al paciente hacia un lado, moverlo hacia el otro, hacia un costado, hacia el otro costado, e ir lavando y aspirando, lavando y aspirando. Y eso lleva mínimo 1 hora más de cirugía. ¿Ah? Y hay veces que hay cirujanos que prefieren hacerlo por cirugía convencional. ¿Ah? Lavar, aspirar y secar por cirugía convencional. Ni que hablar cuando tiene mucha pseudomembrana o tiene mucho ilio, porque el ilio lo que hace, distiende muchísimo el intestino y a mí me disminuye mi capacidad, mi cavidad de trabajo en el abdomen. Entonces, puedo entrar, está todo el abdomen lleno de líquido por todos lados, tengo todo el intestino distendido y yo no puedo lavar bien porque el intestino me joroba para lavar bien. Entonces ahí yo lo que tengo que hacer es lavar bien a esta chiquilina. ¿Entienden? Entonces, para su cabeza es, esto sí, apendicectomía más toilette peritoneal, que puede ser por vía laparoscópica o laparotómica, que eso se va a definir en el intraoperatorio. Una consulta, pero para la vida, o sea, porque me genera dudas siempre. Acá es donde se le puede poner, si le haces la laparotomía, el vacuum pack. Bueno, el tema del vacuum pack Sí. es, el vacuum pack es una laparostomía, ¿tá? O Sí, sea, la hacer laparostomía, sí. abierto con un sistema de vacío. Eso es el vacuum pack. ¿Tá? Se le pone compresas, se deja el abdomen abierto, no se cierra la pared, se ponen compresas y se pone un nylon, que es un film que Un es adhesivo, sí. autoadherente, con drenajes. Ese es el sistema vacuum pack. ¿Qué es lo que me permite a mí? Es dejar al paciente en un sistema de aspiración continua. ¿Tá? ¿En qué casos tiene indicación el sistema de vacuum pack? Hablando de las peritonitis, ¿no? Porque tiene muchas indicaciones el sistema de vacuum pack. Por lo general, las peritonitis de origen apendicular no son tan evolucionadas porque rápidamente generan síntomas y el paciente consulta y no evolucionan tanto, ¿tá? Como una peritonitis de origen colónico, que ahí la peritonitis no es purulenta, es fecaloidea. Fecaloidea. Exacto. Entonces, las peritonitis fecaloideas son más agresivas que las peritonitis purulentas y por ende las repercusiones locales a nivel del peritoneo son mucho mayores y a nivel generales. Pacientes, si tiene una peritonitis fecaloidea, es más grave que el paciente que tiene una peritonitis purulenta. ¿Se entiende? Por las disfunciones. En el caso de una peritonitis terciaria, ¿no podría ser también? Bueno, las peritonitis terciarias por lo general son generadas evolutivamente después que hubo una peritonitis primaria o secundaria. Sí, claro. ¿Tá? Es un sistema, lo usamos. A veces en las peritonitis terciarias usamos los vacuum pack. ¿Tá? Y esto va de la mano de lo que les quiero decir. Que en ese caso, si yo voy a operar a un paciente que tiene una peritonitis fecaloidea, que va a tener caca adentro de la barriga, fecal, y además va a tener gérmenes que son más malos que los gérmenes que me generan una peritonitis apendicular, y yo entro y tiene caca por toda la barriga y tiene muchas pseudomembranas, ese paciente lo dejo en vacuum. ¿Por qué le dejo un vacuum? Porque lo que me va a permitir es que es un sistema de aspiración continua, o sea que me está aspirando continuamente gérmenes, y además yo lo ingreso al paciente en un plan de relaparotomías. ¿Qué quiere decir? Cada 48 horas lo llevo a bloc, lo lavo, lo aspiro y lo dejo en vacuum. ¿Tá? Me permite lavados programados del peritoneo. Pero para las peritonitis apendiculares no es muy habitual, a no ser que tenga una peritonitis espantosa, sumamente evolucionada, con mucha pseudomembrana y la paciente esté grave. ¿Ah?
pero no es lo más habitual. Sí utilizamos más el vacuum en las peritonitis más evolucionadas, sobre todo las fecaloideas. Pero está bien, siempre que uno habla de peritonitis, de hecho nosotros siempre tenemos que tener pensado el vacuum. ¿Está? Y en la cirugía de control de daño también se lo utiliza. Sí, sí, por Ahí eso te está. digo que el sistema de vacuum pack tiene muchas Tienen varias, sí. indicaciones. Dentro de ellas son las peritonitis. Por ejemplo, voy a operar, vengo a operar un paciente, un herido de arma de fuego grave. ¿Está? Lo voy a operar, el paciente está gravísimo, está chocado, se está muriendo. Entro y voy a hacer una cirugía de control de daño, o sea, voy a parar el sangrado y cortar la contaminación, o sea, voy a hacer lo mínimo indispensable para que el paciente se pueda mejorar lo local, se mejore lo general y después voy a ir a un segundo intento de reparación total del paciente. Entonces, ahí en ese paciente que yo sé que estoy haciendo un control de daño, o sea, necesito rápidamente al paciente, además de solucionarle las cosas que tiene rota, sacarlo del bloque quirúrgico para que mejore su hemodinámica. Entonces ahí, cerrar un abdomen, uno demora un tiempo. Entonces, el vacuum lo que me permite es que rápidamente yo pongo compresa, fill y saco al paciente del bloque. Y además, por ejemplo, pónganle en este caso, además de que lo necesito sacar rápido, seguramente yo tenga que venir en una segunda a seguir reparando cosas que no eran tan graves ahora para salvarle la vida al paciente. Claro, es impecable. Bien. Se reentendió. O sea, Sí, no sí. se quieren que solo vacuum, No, sí. no. Otras, la cirugía de control de daño y otras. Es un sistema de aspiración continua y para que el paciente entre en un plan de relaparotomías. A veces no es en un plan, a veces, por ejemplo, como le di el ejemplo, un herido de arma de fuego, está chocado, está gravísimo, necesito parar, no sé, le está sangrando la aorta, necesito darle 3 puntos a la aorta y sacarlo rápidamente para que mejore. Ese paciente, cuando mejore clínicamente, lo voy a traer a bloque, le voy a terminar de reparar si hay algo más para reparar y le voy a cerrar el abdomen. O sea, no le voy a hacer un plan. A las peritonitis fecaloideas seguramente requieran más de un lavado en bloque. O sea que yo lo traigo a las 48 horas, lo lavo de nuevo, lo dejo en vacuum, lo llevo a CTI y ahí cuando mejore clínicamente lo infeccioso, tenga los cultivos y esté todo bien, ahí lo cierro. Ahí está impecable. ¿Entendió? Sí, sí, impecable. Bueno. Cuando se hace la toilet, ¿se utiliza algún antibiótico o sustancia antibiótica para hacer ese lavado y limpiar mejor, o el antibiótico es el que va por vena y ya está? El antibiótico es el que va por vena. Cuando nosotros hablamos de toilet, lo que hacemos es lavado y aspirado y eventual secado del peritoneo. ¿Con qué lavamos? Con suero fisiológico, tibio. ¿tá? Entramos, aspiramos todo el líquido de la peritonitis y después agarramos y empezamos suero y aspiramos, hasta que salga clarito, como cuando uno lava algo, así, exactamente igual. Excelente. ¿Alguna otra duda? No, muchas gracias. Por mi parte, no. No. Bueno. Gracias, No, profe. Muchas gracias, muy buena la profe. clase. Gracias. Cualquier duda que les haya quedado, o lo que quieran saber, o lo que sea, hablan con Marcelo y le piden